¿Te ha pasado que alguien te trata como si fueras desechable y tú aún así te aferras como si fuera lo mejor que te ha pasado en la vida? Que sabes que esa relación te desgasta, te confunde, te rompe, pero ahí sigues, esperando un mensaje, un te extraño, una señal del universo, cuando en el fondo ya sabes la verdad. Sí, lo sé, duele admitirlo, pero más duele seguir repitiendo el mismo patrón, como si no supiéramos cómo termina esta película. Porque seamos honestos, cuando el amor se vuelve ansiedad, cuando una relación se vuelve una montaña rusa emocional, ya no estás amando, estás sobreviviendo. Y eso no es amor. Eso es apego disfrazado de esperanza. Hoy vengo a hablarte como si fueras mi hermano, mi hermana o mi yo del pasado. Porque hay cosas que uno no aprende leyendo frases bonitas en redes. Las aprende cuando toca fondo, cuando se harta de sufrir, cuando dice, ya basta. Y ahí es donde entra el estoicismo. Pero no te asustes. No voy a darte una clase de filosofía aburrida. Lo que voy a darte son 10 lecciones estoicas, sabias, humanas y aplicables, que te van a abrir los ojos y si te dejas también el alma. Vas a entender por qué repites vínculos que te dañan, por qué te cuesta soltar y cómo recuperar tu poder emocional sin convertirte en una piedra insensible. Porque sí, se puede sanar sin dejar de sentir y se puede amar sin perderse a uno mismo. Y te lo advierto desde ya, el último punto es el que más va a doler, pero también es el que más te va a liberar. No es solo una lección, es una bofetada de realidad que a mí me habría salvado años de sufrimiento. Así que si alguna vez has amado a quien no te amaba, o peor aún, a quien te usaba, quédate. Este video puede ser el antes y después que no sabías que necesitabas. Suscríbete al canal, deja tu like si ya sientes que esto va a ponerte a pensar y activa la campanita porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. El dolor que sientes no es amor, es adicción emocional. La mayoría de la gente confunde el amor con ese sube y baja emocional que te deja temblando cuando te responde y hecho polvo cuando te ignora. Pero eso no es amor, eso es adicción. Y como toda adicción, tiene una causa más profunda, el vacío interno que estás intentando llenar con alguien que ni siquiera sabe cómo llenarse a sí mismo. Y lo peor es que cuando te apegas a una relación tóxica, no lo haces porque esa persona sea buena para ti. Lo haces porque activa tus carencias más profundas, la necesidad de aprobación, el miedo al abandono, la sensación de no ser suficiente. Y claro, cuando esa persona te presta atención, sientes un subidón que confundes con amor. Pero cuando te ignora, te hundes y ahí estás otra vez, buscando migajas como si fueran manjares, perdonando lo imperdonable, idealizando a quien no te valora y lo justificas diciendo que el amor es así, que es complicado. No, lo complicado es que tu sistema nervioso se ha acostumbrado a la ansiedad, al drama, a la duda constante, y ya no sabes lo que se siente estar en paz. Y aquí es donde el estoicismo entra como una bofetada con cariño, porque los estoicos te enseñan que no debes depender de lo externo para sentirte bien. Epicteto decía que quien busca su felicidad fuera de sí mismo está condenado a sufrir, porque todo lo externo es inestable. Y una relación tóxica es exactamente eso. Una montaña rusa de emociones que tú no controlas. Y cada vez que te subes, pierdes un poco de ti. Tu dignidad, tu tiempo, tu energía, tu amor propio. Por eso la primera lección es brutalmente clara. Si te duele más de lo que te sana, si te hace dudar de ti más de lo que te hace crecer, si te quita la paz en lugar de ayudarte a construirla, entonces no es amor, es apego, es dependencia. Es miedo disfrazado de deseo, y hasta que no lo veas con claridad, vas a seguir atrapado en el mismo ciclo, con diferentes nombres, pero con el mismo final. Porque el problema no es solo esa persona, el problema es lo que estás dispuesto a soportar por sentirte acompañado, aunque sea por alguien que no te acompaña en nada. Y lo peor de todo es que ya lo sabes, solo que aún no te lo habías dicho en voz alta. Cuando alguien te hace sentir pequeño, es porque no soporta tu luz.
Hay personas que no soportan verte crecer, no porque seas un problema, sino porque tu evolución les recuerda lo mucho que ellos se han estancado. Y en lugar de apoyarte, te critican, te minimizan, te apagan poquito a poquito con frases disfrazadas de preocupación o con silencios que pesan más que cualquier grito. Y lo más triste es que muchas veces uno se adapta. Te encoges para no incomodar, te callas para no discutir, te haces chiquito para que la relación funcione, creyendo que el amor implica sacrificio, que ceder es madurez, que tragar tus emociones es señal de fortaleza. Pero no, eso no es amor, eso es miedo a brillar más de la cuenta. Marco Aurelio decía que no hay mayor dignidad que mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo alrededor te empuja a traicionarte. Y es que a veces quien más daño te hace no es el que te insulta, sino el que te apaga en silencio, el que te hace dudar de tu intuición, de tu energía, de tu valor, y te atrapa con frases como: es que tú eres muy sensible, tú te haces películas, yo no dije eso así, y tú como buen corazón noble te lo crees, pides perdón, te ajustas, te moldeas, hasta que un día ya no te reconoces frente al espejo. Y ahí es donde tienes que recordar esto: quien realmente te quiere no compite contigo, no te apaga, no te reprograma, te inspira, te eleva, te mira con orgullo cuando brillas, aunque a veces eso signifique que creces más rápido que él o que ella. Y si eso incomoda a la otra persona, no es tu culpa, es su sombra, su ego, su estancamiento, y tú no tienes por qué pagar ese precio. Porque si para que te quieran tienes que dejar de ser tú, entonces ese amor es una jaula con flores. Pero jaula al fin, y créeme, ya no estás para vivir encerrado, estás para volar, aunque eso signifique volar solo por un rato. Si te hace dudar todo el tiempo, no es amor, es manipulación encubierta. Hay algo que desgasta más que una pelea, más que una infidelidad, más que una ruptura. Y es vivir en una relación donde todo el tiempo estás dudando de lo que sientes, de lo que vales, de lo que viste, de lo que escuchaste, porque esa duda no surge de ti. Alguien la planta con precisión quirúrgica, con palabras que parecen suaves, pero te siembran la inseguridad como una semilla venenosa. No fue para tanto, estás exagerando. Eso nunca pasó así. Ya vas a empezar otra vez. Y sin darte cuenta, comienzas a desconfiar de ti, a pedir permiso para sentir, a disculparte por pensar, a justificar lo que sabes que estuvo mal. Y lo más grave, empiezas a dudar de tus propios recuerdos, como si la otra persona tuviera más autoridad sobre tu mente que tú mismo. Este tipo de manipulación, porque eso es lo que es, manipulación emocional disfrazada de amor, es una forma sutil de control, y los estoicos lo veían claro. Séneca decía que nadie tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Pero cuando estás emocionalmente involucrado con alguien que sabe jugar con tus límites, se lo das todo sin darte cuenta. Y claro, la persona tóxica nunca va a gritarte directamente: te estoy manipulando. No, lo va a hacer con gestos, con tiempos, con ausencias medidas, con elogios intermitentes, con silencios fríos seguidos de muestras repentinas de afecto para confundirte aún más. Y ahí estás tú, atrapado en una ruleta emocional preguntándote si el problema eres tú, si estás pidiendo demasiado, si estás loco. Y te lo digo claro, no estás loco. Estás siendo manipulado por alguien que aprendió a disfrazar el abuso con romanticismo. El verdadero amor no te hace sentir confundido todo el tiempo. Al contrario, te da claridad, te da dirección, te da paz. Así que si esa relación te mantiene en un estado constante de ansiedad, de duda, de tensión, sal de ahí. Porque una cosa es luchar juntos contra los problemas y otra muy distinta es que la persona con la que duermes sea el problema disfrazado de solución. Y si no lo cortas a tiempo, terminas perdiéndote a ti mismo intentando salvar algo que solo existe en tu esperanza, no en la realidad. 4. Cuando te quieren solo cuando les conviene. No te quieren, te utilizan. Hay gente que no te busca por amor, te busca por necesidad. Y no hablo de una necesidad sana, sino de esa que aparece cuando les conviene, cuando les falla todo lo demás, cuando están aburridos,
cuando necesitan atención, validación, compañía o simplemente alguien que aguante su caos. Y tú, con el corazón en la mano, siempre ahí. Porque sí, cuando uno quiere de verdad, no mide, no calcula, no espera nada a cambio. Pero hay una línea muy delgada entre amar con pureza y permitir que te usen como pañuelo emocional. Y lo más triste es que no siempre lo notas al principio. Porque estas personas saben cómo envolverte. Te dan cariño justo cuando ya estás por soltar. Te hablan bonito justo cuando estás por despertar. Te prometen cambios justo cuando ya no les crees. Y tú caes, porque el corazón no es tonto, pero tiene memoria. Y recuerda los buenos momentos, aunque hayan sido migajas. Pero el estoicismo te enseña que debes mirar los hechos, no las promesas. Que la razón debe guiar al impulso y que una persona que solo aparece cuando le conviene no merece un espacio fijo en tu vida. Marco Aurelio decía que hay que amar lo que es, no lo que uno desea que sea. Y eso aplica también a las personas. Deja de enamorarte del potencial de alguien, de lo que podría ser, de lo que te imaginaste. Y míralo por lo que es hoy. ¿Te cuida? ¿Te respeta? ¿Te da lo mismo que tú das? ¿Está presente también en tus momentos malos o solo aparece cuando le haces falta a él o ella? Si la respuesta te duele, entonces ya tienes la respuesta. No te están amando. Te están usando como estación de paso emocional, como refugio temporal entre una vida desordenada y otra igual de vacía. Y tú no naciste para ser el respiro de nadie. Naciste para compartir camino con quien te valore también en su calma, no solo en su crisis. Así que si ya notaste que esa persona solo llega cuando necesita algo, no le abras la puerta con el corazón, ciérrala con dignidad, porque tu paz no es moneda de cambio, es tu hogar, y no cualquiera merece habitarlo. Quien te hace perder la paz te está robando lo más sagrado que tienes. Hay una paz que no se nota a simple vista, pero cuando te la quitan, lo sientes en el cuerpo. No duermes igual, no respiras igual, no piensas con claridad. Todo te irrita, todo te duele. Y muchas veces no es la vida la que está tan pesada, es esa relación que te está drenando por dentro sin que lo notes. Porque uno puede tener problemas, responsabilidades, caos externo, pero si la persona que tienes al lado te da calma, todo se vuelve más llevadero. Ahora, si esa persona es justo la que te mete en una tormenta cada día, entonces no estás en una relación, estás en un campo de batalla emocional. Y es curioso porque a veces el cuerpo lo sabe antes que tú. Se te revuelve el estómago cada vez que llega un mensaje. Te late más rápido el corazón cada vez que ves su nombre. No porque te emocione, sino porque ya intuyes que algo viene. Una queja, una crítica, un drama, un reclamo, un silencio cortante. Y tú, como soldado cansado, ya ni reaccionas con enojo, solo con agotamiento. Y es ahí donde el estoicismo vuelve a poner el dedo en la llaga. Los sabios de antaño entendían que la verdadera riqueza es la tranquilidad interior, y todo lo que te la quite es demasiado caro, no importa cuánto digas quererlo. Séneca escribía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. Pero, ¿cómo vas a saber a dónde vas si cada día tu energía se consume apagando incendios que no provocaste? ¿Cómo vas a construir una vida plena si tu mente está secuestrada por la angustia constante de una relación inestable? Y lo peor es que llegas a normalizarlo. Crees que todas las parejas discuten así, que el amor es eso, intensidad, celos, tensión, desgaste, reconciliaciones de película. Pero no, eso es una novela de sufrimiento disfrazada de pasión. Y tú no naciste para actuar ese papel eternamente. Si alguien te quita más calma de la que te da, no lo justifiques, no lo idealices, no lo aguantes, porque la paz no hace ruido, pero su ausencia grita. Y tu alma ya te está gritando que ahí no es. 6. No confundas lealtad con autoabandono. Por amor no se deja de ser uno mismo. Una de las trampas más peligrosas en una relación tóxica es creer que ser leal significa aguantarlo todo, soportar desplantes, tolerar faltas de respeto,
perdonar lo imperdonable, callar lo que duele, todo en nombre del compromiso o porque nadie es perfecto. Y claro, empieza sutil. Cedes un poquito aquí, te adaptas allá, cambias una parte de ti para evitar discusiones, dejas de hacer algo que amas porque a esa persona no le gusta. Y sin darte cuenta te vas borrando, te vas apagando, te vas traicionando de a poco, hasta que ya no sabes quién eres fuera de esa relación. Y lo más peligroso es que lo haces creyendo que eso es amor, pero no lo es. Eso es autoabandono emocional y ninguna forma de lealtad justifica dejarte en último lugar en tu propia vida. El estoicismo te diría que la virtud empieza por uno mismo, que no puedes cuidar a nadie si primero no te cuidas a ti, porque cuando renuncias a tus valores, a tus límites, a tus principios por mantener a alguien en tu vida, ya no estás amando. Estás suplicando aceptación, y esa necesidad de ser suficiente para el otro te convierte en prisionero emocional de sus expectativas, sus cambios de humor, su juicio. Y lo peor es que te acostumbras y empiezas a llamarlo normal. Pero si para que esa relación funcione, tú tienes que disfrazarte, contenerte, mutilarte emocionalmente, entonces lo que estás viviendo no es amor, es miedo a quedarte solo, es trauma no resuelto, es la herida de abandono que se disfraza de entrega. Y no, nadie te va a aplaudir por destruirte con elegancia, porque mientras tú sacrificas tu bienestar por ser leal, esa persona probablemente ni siquiera lo nota, o peor, lo da por hecho. Así que recuérdalo, el verdadero amor no exige que dejes de ser tú, te abraza tal como eres, sin condiciones, sin moldes, sin amenazas veladas de si no cambias, me voy. Y si eso no está presente, entonces no es amor lo que sostienes. Es una fantasía donde solo tú estás poniendo el alma, mientras del otro lado solo hay sombra, ego o puro vacío. Cuando más te ignoran, más te aferras y ese es el engaño. Hay una ironía cruel en el comportamiento humano. Cuanto más alguien nos ignora, más nos obsesionamos. Y no porque esa persona sea especial, sino porque el rechazo activa una herida más antigua, más profunda, la de sentir que no somos suficientes, que algo en nosotros está roto, que debemos hacer más, dar más, luchar más para ser elegidos. Y así comienza el ciclo. Alguien te da atención a ratos, desaparece cuando quiere, reaparece como si nada. Y tú te aferras no porque te haga feliz, sino porque esa inconsistencia te crea una adicción emocional, como un jugador de casino que sigue apostando esperando ese golpe de suerte que lo redima. Así te vuelves tú, pendiente del mensaje que no llega, del gesto que no aparece, de la validación que te niegan, y en ese vacío te inventas historias, excusas, fantasías, porque duele menos imaginar que alguien está ocupado que pensar que simplemente no le importas. Y el problema no es solo esa persona que juega contigo. El verdadero problema es que tú transformaste su indiferencia en un desafío personal, como si, al lograr que te valore, por fin probaras que vales. Pero no, eso no es amor. Eso es tu ego herido tratando de cerrar una herida infantil con una persona emocionalmente incapaz. Y aquí es donde el estoicismo no te acaricia, te despierta. Epicteto decía que solo sufre el que espera de los demás lo que debería construir en sí mismo. Y tú esperas amor de alguien que ni siquiera se ama, esperas respeto de alguien que ni siquiera se respeta, esperas constancia de alguien que solo aparece cuando se le da la gana. Y lo triste es que mientras más te ignoran, más te esfuerzas. Y mientras más te esfuerzas, más pierdes dignidad, energía, tiempo y hasta salud. Entonces, hazte esta pregunta con brutal honestidad. Si fueras tú quien tratara así a alguien, ¿crees que esa persona seguiría ahí? ¿Y te lo aguantarías a ti mismo? Porque si la respuesta es no, entonces sabes lo que tienes que hacer. Dejar de buscar amor donde solo te dan ausencia. Dejar de romantizar la indiferencia. Dejar de confundir adrenalina con conexión y recuperar el control de tu paz. Porque a veces quien más te ignora es quien más te está enseñando a amarte a ti primero. 8. El te amo no significa nada.
si no va acompañado de hechos que lo sostengan. Una de las cosas más desgastantes del amor tóxico es vivir aferrado a palabras bonitas, mientras los actos dicen todo lo contrario. Y sí, hay personas que tienen un doctorado en decir «te amo» justo cuando saben que estás por irte, que saben cómo endulzarte el oído cuando ya están a punto de perderte, que sueltan promesas como caramelos, pero a la hora de la verdad desaparecen, fallan, hieren. Y lo más grave, te culpan por esperar coherencia. Y tú, con la esperanza como bandera, te aferras a esa frase como si fuera mágica, como si por decir «te amo» ya todo tuviera que arreglarse. Pero no, el amor no se mide por lo que alguien dice cuando está tranquilo. Se mide por lo que hace cuando estás mal, por cómo te cuida en los días difíciles, por cómo respeta tus límites incluso cuando no está de acuerdo. Y ahí es donde se cae la máscara, porque muchos dicen «te amo», pero solo te quieren cuando te comportas como ellos esperan, cuando no reclamas, cuando no molestas, cuando no confrontas. Pero basta que te pongas firme, que hables claro, que pidas reciprocidad, y de pronto ese «te amo» se evapora, se transforma en frialdad, en reproche, en distancia emocional. Y es ahí donde el estoicismo te da una lección que duele, pero libera. Marco Aurelio escribía que la verdad no necesita adornos, solo hechos. Y si una persona necesita adornar tanto lo que siente, es porque en su conducta hay vacío. Así que ya basta de creerte los discursos. Observa las acciones. ¿Te escucha o solo habla? ¿Te acompaña o solo aparece cuando le conviene? ¿Y o te hace sentir en paz o te revuelca en dudas? ¿Te sostiene cuando caes o te suelta y después pregunta qué te pasa? Porque el amor real no necesita teatro, necesita presencia, coherencia y responsabilidad emocional. Y si eso no está, entonces ese «te amo» es solo una estrategia para mantenerte enganchado. Y tú no naciste para ser personaje secundario en la película emocional de nadie. Naciste para construir una historia real, con alguien que no solo diga que te quiere, sino que lo demuestre incluso cuando amar se pone difícil. Dejar ir no es rendirse, es dejar de pelear por quien nunca quiso quedarse. Hay una batalla interna que agota más que cualquier discusión. Y es esa lucha silenciosa entre lo que sientes y lo que sabes. Porque sí, sientes que aún amas, pero sabes que ya no te aman. Sientes que podrías hacer más, pero sabes que nada de lo que hagas va a cambiar a alguien que no quiere cambiar. Sientes que si insistes un poco más, tal vez todo se acomode. Pero sabes que llevas demasiado tiempo forzando lo que ya no fluye. Y ahí estás, atrapado entre la esperanza y la resignación, aferrándote a los recuerdos, a las primeras versiones de esa persona, a los momentos buenos que ya no regresan, como si eso fuera suficiente para justificar todo lo que te has tragado en el presente. Pero hay una verdad incómoda que necesitas escuchar. Quien quiere estar, se queda, y quien se va, aunque lo ruegues, ya está en otro lugar, aunque siga en tu cama. Y es duro, lo sé, porque nadie nos enseña a soltar sin sentir que perdemos. Nadie nos dice que a veces dejar ir es el acto más poderoso de amor propio. Porque no se trata de dejar de amar al otro, se trata de dejar de traicionarte a ti. Los estoicos hablaban del desapego no como frialdad, sino como claridad, la capacidad de aceptar lo que es, sin resistencia, sin necesidad de cambiarlo, sin sufrimiento añadido. Epicteto decía que no te afecta lo que sucede, sino tu interpretación de lo que sucede. Y tú has interpretado esta relación como una prueba que tienes que superar, como si al lograr que funcione, validaras tu valor. Pero no, tu valor no depende de que alguien se quede, depende de que tú te mantengas fiel a ti mismo, incluso cuando el corazón quiera retroceder. Así que deja de intentar revivir lo que ya murió. Deja de perseguir a quien solo se queda por costumbre o por conveniencia. Y entiende esto. Rendirse es decir, ya no valgo, pero dejar ir es decir, ya no voy a seguir valiendo menos por quedarme donde no me ven. Y cuando lo entiendas de verdad,
te darás cuenta de que soltar no es perder, es empezar a ganar algo que habías olvidado, tu paz. 10. No te rompió el corazón, te mostró dónde estabas roto desde antes. Sé que esto no es lo que quieres escuchar, pero es lo que necesitas. Esa persona que tanto te dolió, que te hizo trizas por dentro, que te dejó con más preguntas que respuestas. No te destruyó, solo encendió una luz sobre las grietas que ya estaban ahí. La inseguridad, la dependencia, el miedo al abandono, la necesidad de ser validado, el pánico a estar solo. Eso no nació con esa relación. Eso venía de antes, de más atrás, de heridas no cerradas, de vacíos nunca vistos, de carencias que disfrazaste con amor. Por eso dolió tanto, no por lo que pasó, sino por todo lo que removió. Y eso, aunque ahora arda, es una bendición disfrazada, porque te dio la oportunidad de mirar hacia adentro con brutal honestidad, de dejar de culpar al otro y empezar a hacerte cargo de lo que tú también permitiste, aguantaste, ignoraste. Los estoicos no hablaban de culpas, hablaban de responsabilidad, de asumir el rol que jugamos en nuestra propia historia, incluso cuando la vida se vuelve injusta. Marco Aurelio decía que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Y tú puedes elegir seguir en modo víctima, repitiendo la misma narrativa de «me rompieron el corazón». O puedes mirarte al espejo y preguntarte, ¿por qué estuve ahí? ¿O qué buscaba? ¿Por qué me aferré tanto? ¿Qué parte de mí se sentía incompleta sin esa persona? Y cuando respondas con sinceridad, vas a entender que nadie tiene el poder de destruirte por completo si tú estás completo por dentro. Por eso esta última lección no es para odiar al otro, ni para vengarte, ni para endurecerte. Es para sanar de verdad. Porque el verdadero cierre no llega cuando el otro te pide perdón. Llega cuando tú decides perdonarte por no haberte elegido antes, por haberte traicionado en nombre del amor, por haberte dejado para el final. Y cuando haces eso, cuando te abrazas con todo lo roto, te das cuenta de algo, que lo que parecía el final era solo el principio de tu regreso a ti. Y ahora que lo sabes, dime, ¿de verdad sigues creyendo que sufrir por amor es normal? Porque lo que acabamos de hacer no fue solo hablar de relaciones, fue desenterrar creencias que llevabas arrastrando en silencio. Esas ideas que te hacían pensar que amar es aguantar, que querer a alguien es olvidarte de ti, que si duele es porque vale la pena, pero ya no más. Ya no estás para seguir repitiendo historias que solo cambian de nombre, pero que siempre terminan igual. Hoy viste con claridad que no eres débil por haber amado mal, pero sí eres responsable de no volver a amarte menos de lo que mereces. Así que aquí termina el dolor y empieza el respeto por ti mismo. No necesitas a alguien que te complete, necesitas empezar a vivir como alguien que ya no se conforma con la mitad de nada, que no suplica amor, porque se convierte en amor, que no ruega atención, porque irradia presencia, que no persigue vínculos, porque construye uno firme consigo mismo. Como diría Séneca, el alma que está en paz no necesita a nadie, pero puede amar a todos. Y eso es lo que te deseo, que sanes, pero no para endurecerte, sino para elegir mejor desde la plenitud. Que te vayas de donde no te quieren, pero sin rencor. Que mires hacia atrás, pero solo para ver lo que ya no volverás a permitir. Y si todo esto te removió, si algo dentro de ti dice, ya entendí, ya estoy listo, entonces no estás solo. Te invito a unirte a nuestra comunidad privada en Telegram o WhatsApp. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Ahí compartimos reflexiones como esta, historias, aprendizajes y sobre todo, acompañamiento real. Sin juicio, sin drama, sin máscaras. Suscríbete al canal si sientes que esta voz te ayuda. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase, mi paz ya no está en venta. Así sabré que eres de los que no solo escuchan, sino que despiertan. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, quien aprende a amarse ya no se arrodilla por amor,